Bueno, es la disminución o es la disminución de la concentración de agua y de solutos en el cuerpo. Bien, eso es lo que dice porque me gusta que empezamos por ahí. Es la disminución de agua en el cuerpo. ¿Alguien opina algo diferente? Levante la mano quien preparó sodio, que tenía que preparar sodio. Perfecto. ¿Algo? Si yo agarro 1,5 kilos de sal y me lo tomo, ¿estoy deshidratado? Sí. ¿Me falta agua? No. ¿Ves? Y ahí va un poco el ejemplo que yo les doy siempre tonto, que es el jugo TAN. Que no sé si existe el jugo TAN, pero en el Clay o cualquier marca que ustedes quieran. Usted tiene una relación, ¿sí? Es un sobre, 1 litro de agua. Y ahí se puede hacer un montón de combinaciones. Puedo poner 2 litros de agua y un sobre, y ¿qué tengo? Un jugo diluido. Puedo poner un sobre y medio litro de agua, y ¿qué tengo? Un jugo concentrado, ¿sí? Entonces, no es lo importante que si falta o hay demás. Lo importante es que hay un desbalance en la relación de lo que tiene que haber entre el agua y las sales que vos tenés en el cuerpo. Esto es importante porque, como cuando vieron con sodio, yo puedo tener una variación del sodio y puedo ir en el tratamiento desde darle mucha agua o darle mucho sodio. Depende de lo que me falte y depende de ese desbalance. Entonces, el concepto de deshidratación es un desbalance entre lo que vos tenés de soluto y solvente, ¿sí? El agua y la sal. Eso es lo primero que tenemos que entender. Bien, ahora, ¿por qué puede estar reducido eso fisiopatológicamente? Puede ser por cualquiera de esas dos alteraciones. Yo puedo poner más litros de agua a la jarra porque tengo mucha ingesta de agua. Una apotomanía o un exceso de agua que toma el paciente puede hacer que tenga un desbalance y técnicamente es como si estuviera con una alteración en su medio interno y una deshidratación. Puedo no adquirir el líquido o el soluto, ¿sí? Por ejemplo, alguien que no tome agua, que esté en el desierto, que esté desiertado, o el submarino 2 horas antes de explotar abajo del agua, que no tenían agua y no podían tomar, se deshidratan, ¿sí? O, ¿qué puede pasar? Puedo perder, ¿sí? Puedo poner un montón de lo que yo tenía en la jarra, ¿sí? Por esa jarra yo la pincho, pero al pincharla quizás tengo una posibilidad de decir, che, que salga más agua que jugo TAN. Entonces vuelvo a tener ese desequilibrio y lo que me queda puede estar con diferentes tipos de concentración. Puede estar diluido, puede estar bien o puede estar concentrado. Entonces, las causas de la deshidratación es eso mismo, ese desbalance entre lo que yo tengo y lo que pierdo, o porque adquiero más o porque pierdo más, ¿sí? En pediatría siempre la mayor cantidad de veces está dada por que pierdo, y eso que se pierde es a través del vómito o la diarrea. Entonces, como son dos patologías que son muy comunes en la pediatría, siempre van a ver que la deshidratación está asociada a esto, a la pérdida de líquido. Ahora, cuidado, porque el líquido yo también lo puedo perder. ¿Se acuerdan que yo les decía que los chiquitos no son adultos grandes? Una de las cosas donde lo vemos es la composición corporal total de agua. Entonces, un chico, un bronquiolito, que tiene una taquipnea muy importante, tiene mucha pérdida de líquido a través de la respiración. Se puede deshidratarse solo por estar taquipneico. Pero el concepto en general es que vos te deshidratás, o sea, tenés un desbalance, porque usualmente perdés más. ¿Existe todo lo otro? Sí, existe todo lo otro. Existe la apotomanía, existe tomar más sal, porque, no sé, tomas agua de mar, o, por ejemplo, cuando te deshidratás y la abuela le da un montón de hierbas y cosas, eso hace que puede ser hipertónica en vez de hipotónica, porque le da cosas que tienen mucho soluto, ¿sí? Entonces, ese es el concepto, y tenemos la definición de que es estar deshidratado, tenemos la causa. La etiología usualmente tiene que ver con esto, con episodios infecciosos de gastroenteritis, que lo que hacen es perder mucho líquido a través del vómito y la diarrea, pero sepan que existen otras causas como, por ejemplo, la taquipnea del bronquiolitis. ¿Sí? ¿Nos quedamos bien? Falta de ingesta también, ¿no? Falta de ingesta también, claro, también, tal cual. Yo puedo tener... Por ejemplo, un abuelito con alteración de sensorio que no toma agua. Pero yo no estoy en un abuelito, yo soy pediatra. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes tienen que sacarse el chip. Esto no es adulto, esto es pediatría. Lactancia inadecuada.
Por ejemplo, los recién nacidos, una de las cosas que se deshidratan es porque no tienen suficiente leche de la mamá, ¿sí? Entonces, cuando vos lo ves, la patología que vos vas a ver es hiperbilirubinemia, como pico, pero en realidad lo que le está pasando es que está deshidratado. Al estar deshidratado no está adquiriendo el líquido y por eso está con hiperbilirubinemia y por eso a veces se pone febril y simplemente tiene que ver con que está deshidratado. Vos le das un complemento y se soluciona. Baja la bili, el chico está mejor, hace pis y está en perfecto estado. En realidad lo que le pasaba no era una patología hepática o de las vías biliares, sino que tenía que ver con que no se hidrataba. ¿Sí? Bien. Pero, pregunta, porque no sé, no sé. ¿Por qué la deshidratación aumenta el hiperbilirubinemia? Porque en realidad lo que le estás haciendo es, primero, cuando vos estás tomando leche del pecho, tenés un circuito enteropático que está alterado y está modificado por todas las enzimas que hay en la leche. Después no tenés un buen circuito, te quedas estancado porque no fluye, ¿sí? Entonces, y además te concentrás, estás como súper concentrado porque no tenés LEC, porque no tenés líquido. Entonces, al tener eso, una de las primeras cosas que te aumenta es la vida. Bien, entonces, esas son como las causas más grandes. Ahora, vamos a los problemas que ustedes tienen, que es, primero, van a tener que saber clasificar las deshidrataciones, ¿sí? Las deshidrataciones se clasifican en dos grandes grupos. Uno puede ser en función de la tonicidad del medio interno. Entonces yo puedo tener deshidrataciones que son isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. ¿Cuáles son? Es lo que yo les decía. Yo agarro la jarra de jugo TAN y puedo hacer un montón de combinaciones. El resultado de esa combinación es el líquido que me va a quedar. Y ese líquido puede quedar hipertónico, es decir, concentrado, puede quedar con gusto rico o puede quedar diluido, ¿sí? Y está en función de lo que yo pierda. Si yo pierdo las dos cosas, pero pierdo más agua que jugo TAN, lo que me va a quedar es un jugo concentrado, es decir, voy a tener una deshidratación hipertónica. Si yo pierdo agua, pero pierdo más jugo TAN, me voy a quedar con una deshidratación hipotónica, ¿sí? Usualmente lo que más vemos son deshidrataciones hipo o hipotónicas. Esto tiene que ver con la patología que esté generando esa deshidratación. Por ejemplo, si yo tengo cólera, es secretora, con lo cual va a perder mucho líquido, ¿sí? Y va a perder más líquido que electrolito. Entonces es muy probable que me quede una deshidratación más hipertónica que una iso o hipotónica, ¿sí? Entonces, en función de esa pérdida, yo voy a tener resultados. Entonces, yo las puedo categorizar de esa forma. Después vamos a ver por qué es importante. Otra forma de categorizarla, ¿cómo puedo yo saber que el paciente está deshidratado? Con el volumen del LEC. Bien, el volumen del LEC, ¿en qué me va a impactar? En el peso, ¿sí? Si hay algo que los pediatras hacemos de forma rutinaria, y más cuando son más chiquitos, es pesarlo, lo cual siempre es un parámetro que nos ayuda a tener algo objetivo. Entonces, otra forma de categorizar a la deshidratación está en función del peso. Si el paciente perdió menos del 5%, la deshidratación es leve. Si perdió entre un 5 y un 10%, la deshidratación es moderada. Si perdió más del 10%, la deshidratación es grave, ¿sí? Puede no perder, o sea, no perder peso, pero tampoco aumentarlo. O ahí ya, no sé. O sí tiene que perder. Usualmente lo pierdes, estás deshidratado, al fin y al cabo estás perdiendo, ¿sí? Con lo cual siempre vas a ver un descenso del peso. Okay. Entonces, ¿cómo clasificamos? Según la tonicidad, hipertónica, hipoisotónica, o según la pérdida de peso en leve, moderada y severa. Llegamos con una especie de conceptualización del paciente en función de dos variables, del peso y de la clínica, que eso es lo más importante. ¿Qué hacemos nosotros usualmente? Vos podés tener el peso, pero a veces no lo tenés. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si un paciente está deshidratado y dentro de qué clasificación lo pongo dentro de su deshidratación? Si no tengo un medio interno o no tengo el peso. ¿Qué es lo que tengo ahí? Y evaluás el examen físico. La clínica, ahí está. Entonces, la clínica es la que me queda para decir, che, este paciente es leve, moderado y severo. Y obviamente, esta clasificación tiene que ver con cómo lo vas a tratar, ¿no? Si al fin y al cabo vos querés categorizarlo para que en función de cómo lo categorices, vas a dar un tratamiento. Y ese es el problema que tienen ustedes. Si alguien vio
del capítulo de deshidratación, cuando dice que lo clasifica leve, moderado y severo, ¿lo leyeron? ¿Alguien lo leyó? Sí, en el cambiano. Viste que tenés un montón de signos o de cuestiones de evaluación física y tenés leve, moderado y severo. Sí, es una realidad. Sí, es hermosa esta tablilla, es hermosa para leerla. A la práctica no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque dice... Uno puede combinar cosas y bueno, pero no es por el problema de combinar cosas, es porque es tan sutil lo que te propone que es muy difícil. Yo tengo un paciente que dice que una de las cosas que veo es la fontanera, ¿sí? Entonces te dice leve, fontanera normal. Moderado, levemente hundido. Severo, super hundido. Enoftalmo. No enoftalmo, un poquito de enoftalmo, un montón de enoftalmo. ¿Cómo haces para verlo? ¿Sí? Entonces, ahí empieza un poco esa dificultad en definir en qué categoría yo lo pongo a este paciente si no es que conozca el valor objetivo, como por ejemplo el peso, o en el caso de que lo pueda categorizar con un medio interno y decir hacia dónde va. Entonces, ¿qué es lo que miramos desde arriba hacia abajo? Fontanera, ¿sí? Cuando está deshidratado se te hunde. Segundo, ojos, enoftalmo. El enoftalmo es algo particular. Vos podés decir, che, me parece que tiene enoftalmo porque está deshidratado. Ahora, la verdad es que ves que realmente tenía enoftalmo, ¿saben cuándo? Cuando va a la normalidad. Cuando lo rehidratás, parece que los ojitos hubieran salido para afuera. ¿Sí? Y te das cuenta de que tenía enoftalmo. Pero es un signo. Después, mucosa, es la más importante, la boca. Le miramos, la boca está húmeda, tiene secreciones, está seca, está pastosa, ¿sí? Eso es una buena forma de saber que esté hidratada. Antes tira la boca a los ojos, ¿sí? Y eso es un buen parámetro para que uno le pueda decir a los papás para que se queden tranquilos. Es, si el paciente tiene suficiente líquido en el cuerpo para desperdiciarlo en lágrimas, significa que está bien hidratado. Un chico que está deshidratado llora sin lágrimas. Si vos tenés un chico que llora y se le caen las lágrimas, es porque no está tan deshidratado. Puede estar deshidratado, pero no está tan deshidratado. Bien, vamos acá. De hecho, lo que yo hago es ocultarlo. Taquicardia, ¿no? Porque al fin y al cabo, recuerden que el sistema del corazón y el líquido es como una bomba. Una bomba y tiene las mangueras por todo el cuerpo. Entonces, si yo tengo poca cantidad de líquido dentro de mi manguera, lo que va a hacer el corazón va a bombear. Y entonces va a estar taquicárdico. Como está taquicárdico, como está hipoperfundiendo porque no tiene líquido, es muy probable que esté acidótico. Si está acidótico, entonces ¿cómo va a estar? Hiperventilando, entonces va a tener taquicardia y taquipnea. ¿Y eso lo va a deshidratar más? ¿Cómo vas a ver el líquido? ¿Cómo? ¿Eso lo va a deshidratar más? Claro, por supuesto, si vos empezás a gastar más, y puedes deshidratarte más. ¿Sí? Entonces, seguimos. Pliegue, que es el pliegue de la panza. También lo mismo. Yo los desafío que pongamos a 20 médicos expertos en pediatría y que nos digan si el pliegue es leve, moderado o severo. ¿Sí? Es algo muy difícil. El pliegue básicamente lo que hace es que lo pellizcás y si está deshidratado, tarda en volver la piel a su estado normal. Le queda ese signo del pliegue, le queda como el recuerdo de lo que vos pellizcaste. ¿Sí? Eso lo podés ver en la panza. Bajamos. Sistema urinario. Otra cosa fácil, lágrimas, boca y pis son las más fáciles. ¿Hace pis o no hace pis? ¿Sí? Entonces, el parámetro para preguntar dentro de pediatría si hace pis o no hace pis, ¿cómo es? ¿Cuántos pañales? ¿Cuántos pañales? ¿Y cuántos pañales usualmente vos hacías antes? ¿Sí? Porque cada uno, algunos usualmente hace más pis y otros no. Entonces, ¿cuántos pañales cambian? ¿Cuál es el problema con el pañal muchas veces? No, es que lo cambian. Como es lo que dice ella, como lo que usualmente vos tenés este problema porque tienen diarrea, no sabes si es pis, si es diarrea, lo que fuera. Entonces a veces ese parámetro te queda medio como, sí, cambió 25 pañales, pero eran todos caca y no hizo pis, es decir, está núrico y vos no sabés. Bien. ¿Cómo hago yo para saber si eso pasa entonces? ¿Si es pis o caca? No, si aquí no, porque no, pero todo mezclado. Lo que sí puedo hacer es tratar de obtener, aunque sea una muestra pequeña de orina, sea poniendo una bolsita o lo que fuera, y tomando una densidad. ¿Sí? Si yo sé que tiene una densidad 1030, es que está reteniendo. Tiene una densidad 1005, es que está sacando ese líquido del cuerpo. Bien, entonces, de nuevo, y abajo lo mismo, el signo del pliegue, y otra cosa que no vimos en los pies y en las manos, que es
toda la parte cardiovascular, ¿sí? Pulso. El relleno capilar. el relleno capilar y el pulso. Eso es más o menos lo que ustedes tienen en esa tabla que dice si el paciente es leve, moderado y severo. ¿Qué es? Acá tiene la doctora. ¿Puedo tomarte un segundito? Mirá. Acá dice, ¿no? Fontanella, normal. Si está normal, es leve. Moderado, depresión leve. ¿Qué es una depresión leve de la fontanela? El paciente va a estar deshidratado, significa que está con vómitos o con diarrea, puede tener fiebre, va a estar irritable, va a estar molesto. Imposible ver la fontanela, es una cosa muy complicada. Relleno capilar en el tecido, 3 a 5 segundos. Si tarda más de 3 segundos, ahí está grave. Esta es la mejor. Conciencia, lúcido, irritable, obnubilado. ¿Sí? Un paciente que está en esta situación es muy probable que esté irritado, que esté molesto. Y yo también los desafío a que cualquier día que esté en la guardia me defina si el paciente está irritado o está obnubilado. ¿Sí? Porque puede ser que también esté cansado y esté durmiendo porque no durmió esta noche, pues se la pasó vomitando o gritando. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Y volvemos al mismo concepto de no cagarla. Es, si el paciente no tiene nada, es leve. Si el paciente tiene cualquier cosa que sea grave, es grave. ¿Qué es grave? Estás en shock, tenés la fontanela, que es un valle terrible, que está anúrico, que está en coma, ¿sí? Todo lo que sea grave es grave. Cualquier cosa o ítem que aparezca grave, no importa el resto, ya es grave. Todo lo que les queda es moderado, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que hace pis, come y está muestra ojear, asumimos que está deshidratado porque pude tener el peso, es leve. Si le pasa cualquier cosa grave, neurológico o cardiovascular, es grave. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Entiende eso? Bien. Perfecto. Excelente. Bien. Ahora, tenemos otra forma de decir que el paciente es grave. Y ahí vamos a otra cosa que los chicos de sodio nos sabemos que no quieren explicar. Cuando yo tengo una deshidratación porque perdí o porque gané mucho más soluto que agua, ¿sí? O perdí más agua que soluto y me quedé con una deshidratación hipertónica, es siempre grave. ¿Por qué una deshidratación hipertónica es siempre grave? Porque te puede dar afectación cardiovascular. Exactamente al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo tengo isotónico o hipotónico, volvemos al mismo ejemplo de la manguera y la bomba. Lo que va a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Va a tratar de bombear. Voy a estar con muchos signos cardiovasculares. Taquicárdico, voy a tener un pulso que es débil, pero que va a ser rápido porque está taquicárdico, voy a tener el relleno capilar del tecido, voy a hipoperfundir, ¿sí? Va a ser más signos cardiovasculares. Cuando yo tengo una deshidratación hipertónica, parte de lo que va a pasar es que el líquido de esas mangueras va a venir algo de afuera a tratar de rellenar por esa diferencia osmótica. Entonces no voy a tener tanto cardiovascular porque va a compensar el cuerpo tratando de llevar líquido adentro del sistema cardiovascular, pero voy a tener más compromiso neurológico porque se me van a achicharrar las neuronas. ¿Sí? Eso es lo que ustedes explicaron la otra vez. Entonces, una deshidratación hipertónica siempre es grave. Y una deshidratación hipertónica, ustedes van a ver un paciente que saben que perdió y lo ven que lo auscultan y no está tan mal, tiene buen relleno, está como bien perfundido, pero está en apnea. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque tiene más afectación neurológica que cardiovascular. Al revés, van a ver un paciente más conectado, pero con signos de no hago pis, estoy seco, lloro sin lágrimas, y eso más isohipotónico. ¿Sí? ¿Está? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Bien, entonces, repasamos. Definimos qué es deshidratación. La etiología usualmente la mayoría de las veces por pérdidas a través del tracto digestivo o urinario, vómitos, diarrea, fiebre, usualmente de causa infecciosa, lo más común. Y en función de esa pérdida yo puedo clasificarlo: hipertónica, hipotónica, isotónica o leve, moderada y severa.
severa. Leve, moderada y severa en función de la pérdida de peso, menos del 5%, 5 a 10, más de 10, o por la clínica. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos al paciente, que lo diagnosticamos, que sabemos y lo clasificamos, lo tenemos que tratar. ¿Sí? ¿Cómo tratamos a un paciente que está deshidratado? Depende. Muy bien, depende. Bien. Comencemos con lo más fácil. Una de las cosas que cambió la sobrevida en el mundo, ¿qué es? La leche materna. No, eso no fue un invento. Igual el señor que inventó la leche materna es un genio porque es fabulosa, pero hay un invento que cambió la sobrevida en el mundo de la gente. ¿La vacuna? Sale de No. alimentación. Las sales de la OMS, ¿sí? La gente se muere de cólera, ¿sí? En el mundo. La gente se muere de neumonía en la capital federal, pero había lugares muy importantes donde se morían deshidratados. Las sales de la OMS y el descubrimiento que viene detrás de las sales de la OMS tiene que ver con el transporte de sodio y agua, ¿sí? Entonces, las sales de la OMS rehidratan muy bien y con simplemente un sobrecito uno puede salvar la vida de chicos o adultos que se deshidratan. Es barata esta, perdón, le interrumpo. Esta sal es barata, se consigue en Sí, todos sí, lados. sí, se Y consigue en todos los lados. hospitales. La mayoría de los hospitales la tienen. El problema es, ¿las usamos? No. Hay un dicho, una máxima en pediatría que es: si vos tomás sales de la OMS es porque estabas recontra deshidratado. ¿Y por qué es? ¿Ahí las probaste? Es horrible. Ay, Pero más lo que te puede Claro, pasar. Es horrible, es horrible. Es una cosa muy rara, es una mezcla entre salado y dulce. Porque como tiene mucho sodio, es feo. Sacaron unas que eran como sabor a frutilla, pero es como comerte el helado más barato del mercado de un sabor horrible. Bueno, no funciona. Entonces, el concepto y lo que ustedes tienen que saber y lo que tienen que decir cuando digan: hola, ¿qué tal? Sí, señor, ¿cómo le va? Así que le diré a usted, sale de la OMS, ¿sí? Eso es lo que uno debería dar para rehidratar a los pacientes. La realidad es que no siempre está disponible y no siempre se la toma, a menos que estén súper deshidratados. Bien, entonces, si yo tengo una deshidratación, en donde tengo un paciente que tolera la vía oral, siempre voy a priorizar la vía oral, siempre. Ante todo, la vía oral siempre es mejor, porque es mucho más fisiológico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no le damos sales de la OMS, le damos agua fría para que tome en cucharaditas. Lo que ustedes van a escuchar en la hora que pruebe tolerancia. Cuando un paciente vomitó o tuvo un cuadro gastrointestinal, es muy probable que tenga sed, y lo que va a querer hacer es agarrarse ese termo y hacer así y tomárselo todo. Inmediatamente lo va a vomitar. Entonces, lo dejan siempre 30-40 minutos en reposo, que no tome nada, porque otra de las cosas que es, esta palabra creo que no existe, pero se lo utiliza mucho, que es vomitígeno, ¿sí? Lo que ustedes van a ver es que el paciente cuando llega acá a la guardia, llega a vomitar. ¿Por qué? Porque vienen en el colectivo, en la moto, en el auto o en donde fuera y terminan vomitando cuando llegan. Entonces, 30-40 minutos, reposo gástrico. Estamos hablando de un paciente leve. Probamos tolerancia. A medida que vamos viendo que tolera, aumentamos el volumen y la frecuencia. De 2 minutos pasamos a 5, y de 2 minutos, de 5 minutos pasamos a 2, y así vamos tolerando. Y lo que hacemos es reevaluar. O sea, a la media hora, a la hora, depende de cómo esté, reevaluamos. ¿Y qué reevaluamos? Otra vez la clínica. Otra vez la clínica. Pero dentro de la clínica vamos a tratar de tener sí ahora sí datos más objetivos. Porque acá pasa, ¿se acuerdan como yo decía la bronquiolitis? Che, me parece que está un poquito taquipneico, che, me parece que está un rollito que está bien feo, y estábamos el tal. Bueno, acá tenemos que ver también que tratamos de objetivar para saber si el paciente está bien. ¿Qué cosas podemos utilizar? Una pregunta. Si no tenía peso, si lo peso antes de rehidratarlo, es un poco grande, ¿no? Sí, por eso, una de las cosas más fáciles y eficientes es el peso. O yo tenía el peso y puedo hacer una mirada hacia atrás de cuánto pesaba, o cuando empecé a hidratarlo lo pesé. Entonces yo sé que si en media hora ganó 1 kilo, se está hidratando. Entonces el peso. ¿Qué otra cosa puedo usar además del peso? ¿Qué le decimos acá? ¿La mucosa? ¿Cómo? La clínica. Sí, pero la clínica es vaga, ¿sí? Entonces vamos a decir, la espontaneidad antes estaba levemente y ahora está un poquito menos levemente. El volumen genético. Bien, diuresis. Peso, diuresis y ¿qué más? Mucosa. Lo cardiovascular. Sí, No, frecuencia no, cardíaca, sí. PA,
puedo medir. Hay algún otro objetivo que es el más objetivo de todos y que me ayuda un montón. Y que se lo dijimos recién. ¿El de lleno capilar? ¿El sensorio? Sí, perdón, ese. Ah, no vi más. Bien, bien. Más objetivo, ¿no? Bastante objetivo. No sé qué regresa, no sé. No, en la calle. El sodio. Vos fue el primero. Sí, es verdad, la relleno capilar. ¿Había deshidratación? Ahí habla. Bueno. Dale. Recién en sí dije. ¿Qué importa? Dale, escucha, yo estoy dándole ahora. Lorena, decía 1030. No, ya voy. Sí. Eso, dale, esa misión se Pregunta las preguntas. Entonces era con fiebre que gateaban o que no. Bien. Chico con lupus que no rodea. Bien, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, KTA, peso, diuresis. Y me falta algo, eso te dije. ¿Lágrima? No. Mucosa. ¿Respiración? No. 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 Es objetivo. No. Es objetivo si me tienen su madre. Exacto, vamos. Viste que así hay que hacer los choice. Así hay que hacer los choice. ¿Qué hablamos? Cuando ustedes hacen un choice, el choice no sirve para saber si saben. Lo que ustedes tienen que pasar el choice, ¿sí? Entonces, hacemos paréntesis. Acá sí me van a frustrar, pero veo que en esta camada hay un poquito más de hombres. ¿Sí? Imagínense, yo tengo 3 hijas mujeres, trabajo con 2 mujeres con pediatras, tengo 2 jefas mujeres, así que amo a las mujeres. Pero, cuando vos le pones un choice a la mujer, le decís, che, ¿está lloviendo? No, pero mira, allá hay una nube y creo que esa nube va a tener una gotita y esa gotita va a caer, entonces debo tener que poner que está lloviendo. ¿Sí? El choice lo primero que ustedes tienen que hacer es agarrar las 4 opciones, en un milisegundo tienen que tacharlas, o sea, un fibrar para no verlas más. Esto no va, ¿sí? ¿Está cayendo granizo? No. Pero no puedes pensarlo ni más de un milisegundo. Tachalo, borralo. Te van a quedar 3 opciones, 2 opciones. De esas va a haber una que es más o menos, ¿sí? Y va a haber otra que sí, che, está más o menos correcta. Anda por ahí, ¿sí? Y no se queden sacándole y pensando si me quiso decir o preguntar o tal vez. Sean prácticos. Eliminen lo que está claramente erróneo. Discutan entre ustedes con su cabeza lo que más o menos puede ser. Y hay algunas que es verdad. Y si hay 2 que son verdad, una de las 2 es verdad. ¿Sí? Pero no vayan por el... No pierdan tiempo. En el choice no se pierde tiempo. ¿Sí? Y te das cuenta, cuando ves y los corregís los choice, que muchas veces hicieron la que era correcta, tacharon y se equivocaron. ¿Sí? Un montón. Me ha pasado. Porque vos decís, che, está nublado. Sí, lo va a veo. llover, va a llover. Y veo la nube allá y se va bien el pronóstico. No está lloviendo. ¿Hay sol? No hay sol. ¿Graniza? No graniza. No busquemos una vuelta. Densidad urinaria. Entonces, yo peso, veo el volumen diurético, veo la densidad urinaria y después todo lo que esté escrito en la clínica lo suman, ¿sí? Siempre está bien. Pero esos son datos objetivos que me dicen, che, vengo bien o vengo mal. Si viene bien, decirle a la frente, se va a casa, si viene mal, sigo. ¿Sí? Eso es una leve. Ahora vamos en el caso de que tenemos el paciente que viene y vomita y nosotros tenemos que rehidratarlo. ¿Sí? ¿Sirve darle vía oral? No. Entonces, ¿cuál es la contraindicación de rehidratar a un paciente vía oral? Intolerancia oral. ¿Qué más? La frecuencia cardíaca, La alteración del sensorio. Y otra más. Frecuencia respiratoria muy alta. No importa. Me quedan 2. Son fáciles, ustedes ya saben. Y que sea muy chiquito y que no sepa nada. No, muy chiquito, acá no aplica, ¿sí? Porque eso es pediatría. ¿Okay? Para esa no, madera. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la contraindicación de rehidratación por vía oral? Sensorio, que vomite y 2 más. Pero no le está funcionando la vía oral. Sí, ¿por qué no puede funcionar? Porque está obstruido. Tiene una ¿sí? Entonces que presión. tenga una obstrucción intestinal y otra más. Falla de tratamiento. ¿Cuál? Falla de tratamiento. O un nubilado, coma. Está bien, sí, pero sí. vos Sí. ya dijiste el sensorio. Ah, ok. El sensorio que me lleva. A que se pone que se cuidan.
si yo digo que tengo un paciente con insuficiencia arterial, ¿en qué categoría lo poníamos? Grave. Entonces yo a un paciente que esté grave no le puedo dar la cucharita. Sea que está con el sensorio, sea que está chocado, ¿sí? Sea lo que fuera. Tienes que hacer el noveno. Exactamente. Entonces, primer paso, probé la vía oral. No funciona. ¿Qué hacemos? Segundo, ¿no es la sonda? Primero. El doctor dice la sonda. Levante la mano. ¿Quién apoya al doctor en poner una sonda nasogástrica? No, primero. No sé, depende de las cosas. No veo apoyo, digo que estoy mal. No, porque ayer la clase de diarrea aguda Sí. decían como que si estaba deshidratado, primero intentaba vía oral, después con nasogástrica y después recién le dabas Yo vi la intravenosa. misma diapositiva. No, pero igual. Bueno, entonces te la di en la clase, quedás tranquila porque... No fui a la clase ayer, pero. sí. Bueno, ya está. Después no me lo dieron en la clase y no van a la clase. No, bueno. Yo porque me quedé con eso, la verdad que no lo sabía. No era que se evaluaba primero la vía oral, después de 4 horas hacíamos evaluación, después Perfecto. intentábamos otra vez por 2 horas, si no funcionaba, ahí recién. Perfecto, sí, creo que lo voy a decir. Vos probás vía oral no funciona. Listo, vos porque la parte varias veces si no funciona, lo sigo vomitando, dejan un salto. ¿El salto a dónde lo da? A los solutos. ¿Cómo? Perdón, no entendí. No. Yo tengo un paciente que vino y le estoy dando líquido por vía oral y sigue mal o vomita. Eso le pasa. Solución fisiológica. Claro, Solución venosa. Después Bien, la- entonces, después la solución. ¿quién apoya al doctor que dice sonda nasogástrica y quién apoya a la doctora que dice ponerle una vía? Ponerle No, pero hay que vida. levantar la mano. Es que es moderado, porque leve ya lo pasamos, así que yo también. Yo en plan B me voy con sonda. Después de. ¿Tenés un solo...? Vamos. ¿Dos? Porque esa la vi en la Yo vi la diapo. en la diapo. Porque la diapo, porque si vos no tenés diapo, te morís en la Obvio. diapo. Si vos vas a la facultad y no tenés una diapo, te agarran, te comes. Hay una cosa que te come. Al menos viene la diapo, no sé. Bien. ¿Qué es lo correcto? Es lo que el doctor dice, como una sonda nasogástrica. ¿Por qué como una sonda nasogástrica? Por lo mismo, porque es fisiológico, ¿sí? Porque es más fisiológico como va a absorber a través de una sonda nasogástrica. Un paciente que está vomitando, yo le pongo una sonda, más poder comprimir volumen. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace? Pero si tienen obstrucción de los no Claro, pero eso está contraindicado, ¿sí? Es lo mismo que la vía oral. La vía oral es la misma contraindicación. Yo tengo un paciente que está en Narnia, no le voy a poner una sonda nasogástrica, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Anda a meterle la sonda nasogástrica. Entonces, para los padres, Anda difícil por la práctica. para los padres, pero no es porque es difícil, ¿eh? Para los padres, tiene una connotación mucho más agresiva por una sonda nasogástrica que una vía. Para una sonda nasogástrica hay que agarrarlo entre cuatro, poner la sonda. Es complejo, ¿sí? Entonces, tiene esa connotación. Segundo, hay otra connotación que es práctica, ¿sí? Esto no lo puedo poder repetir nunca jamás. Yo no lo dije. No cierta. Más fácil la vía. ¿Para quién es más fácil? Para mí, doctor. ¿Por qué? Porque en muchos lugares la sonda nasogástrica es un acto del médico y no de la enfermera. Si yo tengo una demora de 2 horas y media en la guardia con gente que me grita, que me quiere pegar, y tengo que ir, ponerme, agarrarlo entre cuatro con una sonda, a veces es mucho más fácil decir a la enfermera poner la vía. ¿Sí? Entonces, muchas veces termina siendo la vía. Y van a ver que es muy poco frecuente que usemos una sonda en la guardia, ¿sí? Porque tiene que ser más práctica la vía. No es lo correcto, porque le da más iatrogenia. ¿Sí? Si yo me zarpo con el agua que le doy, la sonda se destiende un poquito, pero la pierde. Si yo me zarpo, después, como yo les conté siempre, que tengo a los pacientes a la mañana, a las 8 me voy a hacer la vuelta, que vinieran deshidratadas y cuando lo veo yo son el muñequito de Michelin, que están así, los ojitos le hacen así. ¿Por qué? Se fueron al carajo con el líquido. Entonces, ¿qué es lo correcto? Sales de la onda. ¿Qué es lo segundo? Protolerancia no funciona, sonda nasogástrica. ¿Qué hay por sonda nasogástrica? Lo mismo que por boca. O sales de la onda o agua. No funciona. Ahí sí, ya no tenemos otra opción, le ponemos un plan. ¿Sí? Luego tenemos una receta para hacer el plan que consta de 3 pasos. No tienen que saber solo el concepto. Lo que yo voy a hacer de esa receta es dar cantidades basales, que está en función del peso del paciente. Yo sé que cada tantos kilos necesito basalmente tanto líquido. Voy a dar déficit previo, que es lo que perdí antes. Tenía un paciente que hizo 10 vómitos, 3 vómitos o 55, y las pérdidas concurrentes, ¿sí? Lo que concurrentemente está perdiendo. Entonces yo agarro y digo, sumo necesidades basales, pérdidas concurrentes
déficit previo, y eso me va a dar X cantidad de volumen que tengo que pasar en 24 horas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago de ese volumen? Lo divido a la mitad y paso la primera mitad en las primeras 8 horas. Hago la cuenta y me da 1 litro. La mitad, 500 mililitros, le paso 500 mililitros en 8 horas. Y al resto se lo paso en las 16 que quedan. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué es lo que suele pasar? Nunca llego a las 8 horas. Yo antes de las 8 horas lo voy a controlar. Voy a controlar nuevo qué. Peso, diuresis, densidad, signos vitales. ¿Sí? Si veo que me estoy zarpando, bajo. Si veo que me falta, sigo. Pregunta, ¿densidad cuándo sería? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? 1500, 1020. Tu valor normal es 1020 más o menos. Ok. De 1010 a 1020. Si yo tengo menos de 1010 está diluido. Si tengo más de 1020 está aumentado. Bien. Entonces, esa es la cuenta que yo hago para pasarle el endovenoso. Ahora, ese paciente es un paciente que está relativamente moderado a casi grave. El paciente grave, ¿qué es lo que tengo que hacer? No voy a hacer cuentita, no voy a estar probando de la sonda. Directamente lo que tengo que hacer una vida es expandirlo. ¿Sí? Expandimos a pediatría. Sí, 20 mililitros por kilo y lo pasamos. Si un paciente yo lo expando y vuelvo a necesitar de expandirlo de nuevo, significa que es un paciente que tiene que ir a terapia porque está chocado. ¿Sí? Todas, las que quieras. ¿Cuál es la diferencia entre solución fisiológica y Ringer? Ah, y te puedo preguntar a uno de tus compañeros, ¿crees? El Ringer no tiene. El Ringer lactato no tiene glucosa. No, la extrosa. No, es la extrosa. Bien, ahí sabes. O sea, sé que es algo con la diferencia de los cloruros y de la concentración, pero se ha visto, por ejemplo, una vez que terapia, Más atoniza le gustaba más el Ringer que la Siempre. Ringer, Porque pero tiene más poder tónico, porque tiene más chirimbolos adentro. Chirimbolos, ¿sabes lo que significa? Alguien explica eso. Más cosas. Supertónico, Tiene más cosas, más cositas, cosas. ¿sí? Más chirimbolos, más cositas. Entonces tiene más poder osmótico, ¿sí? Tiene potasio además el medicina, ¿entendés? La solución fisiológica es sodio, ¿sí? Tiene cloruros. El dextrosado es dextrosa. Nosotros en pediatría tendemos a usar más dextrosado que solución. ¿Se acuerdan lo que hablamos la otra vez? ¿Qué concentración de sodio tiene la solución fisiológica? 0,9%. Sí, eso significa cuántos miligramos por litro. 150. Claro, que es más o menos fisiológico. Entonces en pediatría. Un poquito más. Un poquito más, bueno, un poquito más. Lo decía la diapo. Igual lo consideramos. Lo decía la diapo. Igual lo consideramos isotónico o Sí, claro, hipertónico. Es isopolar. Es una solución isotónica. ¿Sí? Sí, pero no somos en pediatría eso, porque nos da como miedo al revés, hacer algo y darle hipertonicidad. Por eso nosotros somos a la mitad, 70%. ¿Sí? O sea, a 70 miligramos por litro. En vez de tener 140, 0,45. 0,45. Cuando ustedes den clase de pediatría, Pero solamente. ¿cómo se hace eso? No entiendo. ¿Cómo harías vos? Tengo el La diluyes en un litro más. Sí. No. agua nada más. ¿En qué agua? Densidad. El agua tirada después. Eso quería saber, cómo era la fórmula. Ah, la diapo, mira, dale. Bueno, ya. Escúchame. Estoy respondiendo todo, Es lo mismo que hacemos, ¿sabes con qué? Nosotros usamos mucho destrozado. El destrozado no tenemos el problema del sodio, pero ¿qué tenemos el problema de qué? La glucosa. El flujo de glucosa. ¿Sí? Entonces, muchos chicos van a ver que nosotros le colgamos un destrozado porque no colgamos fisio. Fisio sí expandimos. ¿Sí? Si vos tenés un pie que está chocado, le das fisio, no le das destrozado. Pero nuestros planes de rehidratación tienen destrozado, no tienen fisio. Entonces, a veces nos vamos con el flujo, le damos mucho flujo. ¿Y cómo hacemos para darle menos flujo? No estoy escuchando. Para darle menos flujo. Le bajo el Contás control. el Yo tengo un botón. problema en pediatría. No trabajás, ¿no? Si trabajás, me voy para atrás y no digo más cosas. Eso es un chiste. Sí. Okay. Soluciones fisiológicas. ¿Cómo hago para bajarlo? Lo diluyo a mitad con agua destilada. Ahora sí, eso quería ¿Qué saber. problema tengo yo en pediatría? No uso tanto fisiológico, uso desforzado. ¿Qué problema tengo? Tengo chicos que empiezan a hacer un montón de pizza.
que están con glucosuria, ¿sí? Porque estoy dando mucho glucosa. ¿Cómo va para el mismo? Con agua destilada. Entonces van a ver que los planes de pediatría son destrozados y en función de lo que nosotros queramos, si va a pasar mucho volumen, pero si va a pasar mucho volumen y no pasar mucho glucosa, los diluimos con agua destilada. ¿Sí? Así así porque si no... Listo, bien. Entonces, te voy a mandar. bien, entonces, volvemos. Cucharita, agüita, ¿funciona? Bien, ¿no funciona? Probamos de nuevo, con la doctora. ¿No funciona? Sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica no funciona, endovenoso. ¿Endovenoso cómo? Receta. Necesidades basales, historias concurrentes y déficit previo. ¿Sí? El paciente está mal, lo expandimos. ¿Sí? Todo paciente grave va con vía. Todo paciente hipertónico es grave, con lo cual va con vía. ¿Sí? Ok. ¿Está? Paciente que es leve, ¿cuál es? El que no tiene nada. ¿Cuál es el paciente grave? El que tiene una cosa grave. Sí. ¿Cuál es el paciente moderado? El resto del tiempo. ¿Sí? Bien. Menos del 5% de pérdida de peso, 5 a 10, más de 10. ¿Sí? Leve, moderado y severo. ¿Está? Sí. ¿Preguntas, dudas? Pregunta un poco tonta. No hay preguntas tontas. Ok, cuando vos clasificás según la molaridad y dijimos que después clasificamos en base al peso. Por ejemplo, si vos tenés hipertonicidad, también a su vez se subdivide el leve, moderado, severo según el volumen. Siempre que es hipertónica es grave. Perfecto. Siempre. Lo asumís como una grave. Ok. Bien. Otra pregunta, ¿la expansión es rápida en general o...? ¿Qué cosa? ¿La expansión es rápida o...? Sí, en lo que más pueda. Lo más rápido que se pueda. Sí. ¿Cuál es el problema que tenés? Muy Claro, rápido. ser demasiado rápido. Sí, pero hay otro problema que es práctico. ¿Sí? Vos agarrás cualquiera de nosotros y le pones una vía, o sea, a mí me tirás y me pones una vía desde acá, me ves las venas, los chicos, es chiquitito, con lo cual el calibre de lo que vos podés poner es chiquitito, con lo cual muchas veces se te rompen porque estás pasando mucho o pretendés pasarle más de lo que podés. Entonces, tenés una limitante, no es como lo de adulto que le das y se la banca. Acá se rompen literalmente las venas, ¿sí? Le pones la vía y se rompen. ¿Sí? Entonces es complicado en pediatría porque el calibre es chiquito. Además, ¿qué otro problema tenés? Ponerle la vía Que se rápida. mueva Y se mueve y todo. Pero este paciente. La cosa química que te ocurre, no me acuerdo. Pero sí, Sí, no, pero antes. Me parece que va por ahí, dale. Vas a decir algo. sí, se me fue. Si voy al baño. ¿Cuál es la patología base del paciente? La patología ¿Y qué dijimos que le pasa cuando está deshidratado? El ejemplo. lo de la piel. ¿Cómo está todo? ¿Cómo están los Ah, vasos? sí, claro, que seca. Entonces es más difícil conseguir. Claro, Claro, no la hagas. o sea, el problema es ponerle la vía más que... El problema es ponerle la vía, Y el después problema es mantenerla. Claro. Que las venas Y una ¿Qué haces central. entonces? ¿Cómo haces? Ya te di quieto. No. No, una vía central no le pasa nada. Sí, claro. Mira, Pues, hacerlo. Sí, si no pones periférica, central. ¿qué haces? Un poquito y... Opción, le pones una central. No todos ponen una central, hay que poner algo con una No, central. no, Claro. ¿2 vías? 2 vías, exacto. Vos le pones toda la cantidad que puedas. Le pones una en un brazo y otra en otro brazo. ¿Sí? Bien, y de RCP, si hay que resucitarlo, ¿a dónde se le pone? Sí, tengo un paciente que está mal, está ahí, no le puedo poner vía central porque pierdo tiempo, no le puedo poner vía periférica. ¿A dónde le pongo para expandirlo? Femoral. No, No, en la médica, ¿no? no, ¿Jugular? no. No, No, no es fácil ponerlo ahí. Entonces no es fácil. No, poner una vía central, un Ah, no. paciente que tiene que hacer el RCP no es fácil. ¿A dónde? ¿Ahí se le ocurre? En la médula no era por... Casi. Nosotros cuando haces el curso de RCP lo practicas. Agarras un pollito y ¿a dónde le pones ¿En la el articulación? introducción? ¿Sí? Acá, ahí le pones introducción. Pero pasa una aguja por ahí, una Sí, ya cosa. pasa. En la nata Ya si no no pasa. estaba parada. Después usarlo con una aguja. Es para no, tenía Con vos es muy difícil, pero un chico Claro, sí. chico. Así que eso es. Intraarticular. ¿Cómo? Intraóseo. Sí, intraarticular. Bien, sí, doctora. Para oso o intraarticular. Ahí tiene hambre. Lo practicás en la Pensaste facultad. que la patología Dijo pollo. En Franco,
Se hace practicando con una patita de pollo. Con una pata de pollo. Nada. No, cruda, después la cocemos y la comemos. Bueno, preguntas, dudas. ¿Estamos? Nothing. Bueno, suerte. Fíjense, soliciten lo que pueda ayudar.